Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la bolilla número 11, que es corriente alterna. Vamos a dejar la 10 para más luego. Bueno, ya habíamos empezado a hablar algo con ustedes sobre corriente alterna. Discúlpenme que les pregunte porque estoy un poco descolocado. Habíamos visto, creo que el generador de corriente alterna. Nada más. Sí. O sea, esta filmina no las habíamos visto. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la bolilla número 11, la bolilla de corriente alterna. Una corriente alterna es aquella cuya ley de variación tiene la forma o sea, epsilon igual a epsilon 0 seno de omega t, donde epsilon 0 es el valor pico de la señal senoidal. Acá la tienen dibujada. Este sería el valor epsilon sub 0, que la FEM pico de una senoidal. Recuerden que una senoidal tiene un periodo de una vuelta. Ese periodo, esa velocidad angular, podemos definirla como 2 veces el valor de pi por la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la inversa del periodo, por lo tanto podemos definirla también como 2 pi sobre t. Esta FEM se genera cuando una espira o un grupo de espira se hace rotar dentro de un campo magnético uniforme y se basa en la definición de flujo. Recuerden que el flujo magnético está dado por el producto del campo magnético por el área, por el coseno de tita. Vamos a reemplazar ese coseno de tita en función de un coseno de omega t, o sea, de la frecuencia con la que se va a mover. Entonces tenemos ahí que la FEM es igual a menos, ese menos, recuerdan ustedes, viene de la ley de Lenz. Sí, de la ley de Lenz. Por la derivada del flujo con respecto a t, haciendo la derivada, reemplazando el valor del flujo por su igual, donde tenemos que el campo magnético y el área de las espiras vamos a suponerlas constantes, derivamos la función trigonométrica, nos queda que la función del valor de la FEM va a estar dado por el número de vueltas, por la inducción magnética, por el área, por el valor de la frecuencia angular, por el seno de omega t. El producto de n por b por a por la frecuencia angular lo vamos a denominar el valor pico de la FEM. Entonces ya tenemos el valor máximo, que está dada por el valor de el número de vueltas, por el área, por el campo magnético, por la frecuencia angular. Un generador lo vamos a representar a través de una circunferencia con una señal senoidal en la parte interna. Esto va a ser la representación para que dibuje gráficamente un generador de corriente alterna. Ahora vamos a pasar a analizar cada uno de los dispositivos que estuvimos estudiando hace un tiempo atrás, que era el valor de la resistencia, el inductor y el capacitor, y vamos a ver cómo se comporta cada uno de ellos en presencia de la corriente alterna. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar con un circuito de resistencia pura. Le llamamos resistencia pura porque vamos solamente a considerar el fenómeno de resistencia y no vamos a tener en cuenta, si lo hubiera, algún fenómeno que podría producirse dentro de la resistencia, que podría ser la parte inductiva, la parte capacitiva. Esa no la vamos a tener en cuenta, solamente vamos a hacer el análisis para cuando esto sea una resistencia pura. Bueno, vamos a partir de un circuito en el cual está conectado un generador que va a tener una señal V sub 0 seno de omega t y va a estar conectado a un valor resistivo R, el cual va a producir que se produzca una corriente. Esa corriente va a producir una caída de tensión sobre la resistencia, y lo que nosotros queremos determinar es el valor de la corriente que circula y el valor de la tensión desarrollada sobre la resistencia. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a comenzar aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Recuerden que esa ley
Hablaba de qué cosa hablaba, a ver. La ley de Kirchhoff. Sí, Como dijo, profe, no sé qué la pregunta. segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la Que, segunda ley de eh, Kirchhoff? que la caída de tensión en una malla tiene que ser igual a la de la fuente. Exacto, o sea, la sumatoria de las caídas de tensión en una malla, contemplando las fuentes, tiene que ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, sigamos. Entonces, como dije, aplicando la segunda ley de Kirchhoff a este circuito, decimos que la tensión desarrollada por el generador menos la tensión la caída de tensión sobre la resistencia tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, yo puedo decir que la tensión desarrollada por el generador es igual a la caída de tensión en la resistencia, que es igual a V sub 0 seno de omega t. El valor V sub R es una onda de voltaje instantáneo en la resistencia. Por la idea podemos deducir ahora el valor de la corriente y decimos que el valor de la corriente que va a aparecer en presencia de esta resistencia va a estar dada por el valor de la tensión desarrollada en el generador dividido el valor de la resistencia, que es igual a la tensión desarrollada sobre la resistencia dividido la resistencia, que es igual a V sub 0 sobre R seno de omega t. El valor de V sub 0, R, va a ser el valor de I sub 0, que es multiplicado por el seno de omega t. El valor instantáneo de la corriente lo vamos a denominar I sub R y va a ser igual a I sub 0 seno de omega t. ¿Estamos? El valor de I sub 0, recuerden que va a estar dado por el valor de V sub 0 sobre R. Por lo tanto, el valor instantáneo de la caída de tensión en la resistencia va a estar dada por el valor de I sub 0 por R seno de omega t. Y de acá podemos ver que tanto el valor de la corriente que circula por la resistencia y el valor de la tensión desarrollada, o sea, de los valores instantáneos, varían con la función trigonométrica seno de omega t y alcanza el valor máximo al mismo tiempo, por lo que se dice que la tensión y la corriente están en fase. Esto de que logra los máximos en el mismo tiempo lo podemos observar en esta figura. Acá vemos que la naranja va a representar la tensión desarrollada y lo morado va a representar la corriente. Estos valores que tengo acá sobre la eje vertical van a determinar los valores pico, y los valores instantáneos van a estar dados por cada uno de los puntos que desarrollan estas senoidales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos. Ahora vamos a ver que hay una representación más mejor, me parece a mí, más representativa y más entendible en corriente alterna, que es a través de una representación vectorial en un eje. Este diagrama de la tensión y la corriente están representados por vectores que giran, y esos vectores se los denomina fasores. La longitud de los fasores o la longitud de los vectores representan la amplitud o valores pico, y la proyección sobre el eje vertical representan los valores instantáneos. ¿Estamos? El valor medio de la corriente sobre un ciclo es cero y va cambiando permanente de dirección. ¿Entienden eso de que el valor medio de la corriente o de la tensión, en este caso, va a ser igual a cero? La tensión o la corriente del valor medio va a ser cero porque está representado por una función senoidal. ¿Estamos de acuerdo? Esa función senoidal tiene un valor, un pico positivo y un pico negativo. La suma de los dos dividido 2, que sería el promedio, nos va a dar el valor cero. ¿Entienden eso? La integral, digamos, es cero porque la superficie que cubre por arriba y por abajo es la misma. Exacto, también. Muy bien. Pero miren el detalle este, ¿no? Aunque la corriente es cero y la tensión es cero, la potencia disipada en la resistencia no es cero.
porque te tiene que pasar la corriente por la resistencia. Claro, pero el valor medio es 0. Pero el paso de la corriente por la resistencia, ¿qué hace? Produce un disturbio en las moléculas, los átomos que forman esa resistencia, Genera calor. o sea, les impone energía cinética, vamos a decir así, lo cual va a desarrollar una energía térmica, y esa energía térmica es la que nosotros hemos estudiado un tiempo atrás en corriente continua como la ley de Joule. Acá se vuelve a dar en la corriente alterna lo mismo, o sea, por más que la corriente sea 0, y la corriente promedio sea 0, el efecto de potencia está visualizado a través de este fenómeno que sucede, ¿no? A ver, lo vamos a mirar acá. Dice así: si bien la corriente promedio es 0, el efecto Joule, que se debe a los choques de los electrones contra los átomos del material, y el choque existe tanto cuando la corriente va en un sentido o crece en sentido contrario, la potencia disipada en la resistencia está dada por I cuadrado por R, que es lo que nosotros hemos estudiado, como les dije, por la ley de Joule. Cuando la corriente al cuadrado es mayor que 0, hay calentamiento, sin embargo va variando según varía el valor de la corriente. ¿Estamos bien? Sí, ahí aunque la corriente fluya en un sentido o el otro, o sea, da Sí, igual señor. porque sería el valor absoluto, el cuadrado, de hecho, no importa el signo que Exacto. tenga. Muy bien, o sea, ¿qué podemos decir o qué podemos tomar como característica de este circuito? De lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos dicho, podemos decir que tanto la tensión como la corriente tienen una forma senoidal, ¿sí? Y que ambas formas senoidales están en fase porque crecen y decrecen en el mismo momento, ¿sí? Y que el efecto Joule está presente aunque el valor promedio de la corriente es 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos dicho, nada más. ¿Quieren agregar otra cosa? Me dejé algo que ustedes creen que puede ser. Profe, disculpe, ¿cómo sería esto de que a pesar de que el promedio de la corriente sea 0, Bueno, mira, o sea, recién dijimos acá para que yo busque una hojita. El voltaje y la corriente medio son 0, porque en el tiempo la onda, digamos, tiene la misma parte por arriba de 0 que por abajo, entonces la integral es 0. ¿Se ve ahí, Che? Sí, ahí se ve. ¿Lo ves ahí, Nair? sí, profe? Es una forma senoidal, ¿cierto? Un poco lo que dice Enrique, podemos tomarlo, que si nosotros hacemos la integral de esto, o sea, tenemos un semiciclo positivo que en superficie es igual al semiciclo negativo, por lo tanto, el promedio de esto es 0. ¿Lo ves, Nair? Sí, sí. Lo mismo yo decía, bueno, si tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, la suma es 0. No habla de superficie, pero Enrique lo expresó mejor diciendo de que, bueno, si integramos esto, el valor promedio de esto es 0, y es cierto. Por eso se dice, ¿pero qué sucede, Nair? La corriente está circulando. En el momento que está creciendo la corriente, está produciendo una dispersión, unos choques dentro de la resistencia, y ese movimiento produce un efecto térmico, y ese efecto térmico produce un calentamiento en la resistencia, que es lo que produce lo que denominamos la ley de Joule. Eso es siempre y cuando la corriente al cuadrado sea mayor que 0. Porque llega un momento que se hace 0. En ese momento, posiblemente los electrones se calmen un poco, pero siguen excitados todavía. No es que se clavan y dicen, bueno, se fue la corriente y yo no me muevo más. No. Yo supongo que debe haber una inercia. Esa inercia se debe mantener. Ahora cambia el valor de la corriente, cambia en sentido contrario. Entonces vuelve a aparecer la corriente, vuelve a producir un disturbio,
y de esa forma va manteniendo ese calentamiento en la resistencia y de esa forma se va produciendo lo que denominamos el efecto Joule. Pero vos me podrías decir, bueno, profe, ¿pero por qué? Porque si la corriente promedio es cero, ¿por qué la potencia sigue estando? ¿Por qué aparece el valor de la potencia? Y aparece el valor de la potencia debido a lo que recién explicamos. Que cuando va creciendo los electrones se mueven para un lado y cuando decrece se mueven para el otro y en ambos momentos producen un rozamiento, una dispersión, una energía cinética, como quieras llamarle vos, una forma de energía que se convierte en energía térmica al salir al exterior, por decir así. ¿Estamos? Profe, y la frecuencia tiene que ver, ¿no? Me imagino. ¿Morelli habla? Sí. Sí. Veamos. Digamos, si varía la frecuencia, imagino que tendrá algún efecto. ¿En la potencia? No, en la potencia no. La frecuencia. No, porque mira, o sea, la frecuencia, ¿por qué va a estar dada en la ecuación? Va a estar dada por este valor, omega t. ¿Por qué? Porque omega vale 2πf. ¿Me explico, Morelli? Sí, eso lo sé. Muy bien. Pero vos fíjate que tanto la tensión como la corriente están en fase, o sea que crecen y disminuyen en el mismo momento. Vos cuando haces referencia a la frecuencia, ¿a qué te referís? Por ejemplo, usted recién dijo que de cierta manera, cuando se acercan a la línea de cero, los electrones siguen excitados. Si yo aumento la frecuencia, va a querer decir que van a tener un mayor movimiento. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 50 Hz, a tener una frecuencia de 1000 Hz, los electrones van a tener, no sé, un mayor paso de... Sí, pero no es tan así, Morelli. O sea, esto de que la frecuencia sea 1000 Hz, o sea, cuando hablamos de la frecuencia vos tenés que tener en cuenta la rapidez de los cambios, porque pasa por ahí. O sea, no me gustaría hacer esa comparación de 1000 Hz, porque eso me tiraría por la borda lo que vamos a hablar de la corriente alterna. Y la corriente alterna, como ustedes saben, su frecuencia es de 60 o 50 Hz de acuerdo al país donde estemos. Si estamos en un país europeo, vamos a tener en algunos lugares 50 Hz, en otros lugares vamos a tener 60 Hz. Lo mismo sucede si nos vamos al norte de Estados Unidos, vamos a tener 60 Hz y así sucesivamente. Cada país tiene un valor de frecuencia, pero que oscila entre los 50 y los 60 Hz. Es lo más o menos como la tensión, 110, 220, 380, 440. Pero lo que te quiero decir es que cuando yo hago referencia a esto de que los electrones, a medida que la corriente y la tensión van acercándose a cero, no es que hay una detención brusca del movimiento de los electrones. ¿Me explico, Morelli? O sea, no es que dicen, che, los vamos acercando, los vamos a tener que empezar a frenar, no. Están moviéndose. De repente llegan a cero, pero es tan corto el tiempo o tan reducido el momento en que se produce el cambio, que yo no sé si lo llegaran a ser tan perceptible para los electrones. Posiblemente ni se den cuenta, nomás que van a empezar a vibrar para otro lado, nada más. Pero la vibración va a estar. ¿Me explico, Marilyn? Sí, se entiende. Bueno, entonces ya hemos estudiado lo que sucede con una resistencia en presencia de corriente alterna. Ahora ustedes, como la mayoría de ustedes van a ser futuros ingenieros electrónicos y otros van a ser algunos otros tipos de ingenieros, pero todos van a estar, en algún momento van a pasar por sus manos lo que se denomina un instrumento de medida. Ese instrumento de medida normalmente puede ser un instrumento para medir tensión o corriente en corriente alterna. Y esos valores que normalmente nos entregan esos instrumentos de campo, o sea, esos instrumentos que llegan a nuestras manos y con los cuales hacemos mantenimiento, son instrumentos que
que miden valores que se los denomina eficaces y no picos. Los valores picos normalmente son visualizados a través de instrumentos como un osciloscopio, el cual a través de una imagen nos permite ver la forma de onda y nos permite saber algunos otros detalles. Los instrumentos de hoy en día normalmente nos entregan una serie de datos que con una sola medición estaríamos hechos, no haría falta de realizar ningún cálculo adicional de ¿cómo le llamábamos antes? De la base de tiempo y así un montón de cosas para saber correctamente la frecuencia en función de la base de tiempo. Hacíamos unos calculitos muy rápidos, pero hoy directamente estos osciloscopios nos entregan a través de una pantalla la forma de onda que estamos visualizando y los números que nosotros necesitamos. Pero estos osciloscopios normalmente son instrumentos de laboratorio, aunque ahora ya hay algunos que son más de campo, están preparados más para trabajar en el campo. Pero no obstante, esos instrumentos son un poco costosos. Lo que normalmente tenemos en nuestras manos son lo que se denomina un multímetro, en el cual podemos medir resistencia, tensión, corriente alterna, continua, y algún otro parámetro como podría ser la temperatura, una capacidad, etc. Entonces, como vamos a medir valores eficaces, vamos a hacer un estudio de esos valores y lo que nosotros vamos a desarrollar es el cálculo del valor eficaz de la corriente, y ese cálculo que nosotros vamos a hacer para determinar el valor eficaz de la corriente es válido para el cálculo de la tensión eficaz también y de la potencia. O sea que con un solo cálculo que nosotros hagamos, ahora vamos a poder determinar cómo vamos a calcular el valor eficaz de la tensión, la corriente y la potencia. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos de valor eficaz? Bueno, viste que recién dibujamos una senoidal. ¿No sería como el valor promedio de la onda? Un poquito más arriba. Pero no importa, no importa. Vamos a contestarle a Nair. Nair, viste que recién dibujamos una senoidal y pusimos que el punto más elevado de esa senoidal se denominaba epsilon 0, que era el valor pico, te dije yo. ¿Te recordás? Bueno, ese es el valor pico de la tensión. Esos valores pico solamente pueden ser visualizados por lo que yo recién te decía, que era un instrumento que se denomina osciloscopio. Ese osciloscopio tiene una pantallita la cual me permite visualizar no solamente el valor ese, sino la forma en que tiene la onda. Pero eso no lo vamos a estudiar nosotros ahora en este momento. ¿Por qué? Porque los otros... Ahí tienen un osciloscopio. Gracias, Enrique. Hay otros instrumentos que son menos costosos, que se denominan multímetro, y con esos instrumentos lo que vamos a hacer va a ser medir tensiones y corriente en corriente alterna. Esos valores que vamos a medir no son valores pico, son valores eficaces. Entonces vamos a determinar cuánto vale el valor eficaz en función del valor pico que nosotros medimos, que tiene normalmente una señal, que es lo que vamos a pasar a determinar ahora. Ahí te muestro, Nair. Un momentito. Entonces, la definición de valor promedio o eficaz, RMS, que se denomina o se significa Rod Mean Square, o raíz cuadrada media. ¿Estamos? El valor eficaz vendría a ser la raíz cuadrada del valor medio cuadrático de la corriente. En este caso estamos hablando de corriente, pero todo lo que yo diga para la corriente también es válido para la tensión y la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a determinar es cuánto vale ese valor eficaz, Nair. ¿Me explico? Sí, pero o sea, sigo sin entender qué vendría a ser el valor eficaz, o sea, un valor que está por encima, por debajo del promedio, o sea, ¿cómo sería eso? Y va a ser un valor que va a estar
por debajo del pico y por encima del medio. Ah, bien, ahí está. ¿Estamos? Sí, sí. A ver, che, déjame ver una cosa. Que ustedes me hacen a mí. Yo no me preparo para esto, pero ustedes me sacan de algunas cosas del tema y entonces ya me embalo yo. Bueno, ¿dónde están ustedes ahora? Nair, ya que me llamaste y me preguntaste, bueno, ahora, yo te voy a compartir ahora un grafiquito que encontré en internet, que estoy buscando ahora, para darte una idea de lo que vamos a ver. ¿Ves? Acá tenés. Esta senoidal tiene un valor pico-pico, se dice. ¿Estamos? Desde acá hasta acá tenés el valor pico. Este sería el valor eficaz, RMS, y este sería el valor promedio. ¿Lo entendés? Sí, sí. Entonces lo que nosotros vamos a aprender a calcular va a ser el valor eficaz partiendo del valor pico. ¿Estamos? ¿Por qué Es lo que vamos a pasar a detallar ahora. Eficaz al promedio o al pico? ¿Cómo? ¿Y por qué preferiríamos usar el valor eficaz antes que alguno de los otros dos valores? El valor eficaz lo vamos a usar porque los instrumentos con los cuales nosotros trabajamos son todos valores eficaces. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que estamos midiendo son valores eficaces y no valores pico. Porque yo te diría, por ejemplo, si yo mido con mi tester, con mi multímetro, en el toma de tensión de mi casa serían 220 voltios. ¿Sí? Pero esos 220 voltios, ¿qué son? Es un valor eficaz. ¿Sí? Bueno, ya vamos a llegar a ese cálculo. No se me adelante. Profe, ¿y tienen un error también? O sea, por ejemplo, cuando medís con un multímetro la capacitancia... No vamos a entrar en ese detalle, Juan. O sea, todos los instrumentos tienen un error. Normalmente hay un estudio de errores. O sea, los errores se pueden producir no solamente cuando el instrumento porque el instrumento sea de mala calidad, sino también por medio de la forma en que medís. Así que hay distintos tipos de errores. Es bastante, no complejo, sino, ¿cómo te puedo decir? Ahora no va a salir la palabra. Bastante extenso, bastante lindo el tema de errores, ¿sí? Por la forma de cálculo que tienen, los errores absolutos, relativos, porcentuales, ¿sí? Después tenés errores de paralaje, errores por ruidos, por longitud de cable, por mala posición de la persona que toma la medición. Hay un montón de detalles. ¿Vos vas a ser ingeniero electrónico, Juan? Sí, sí. Bueno, todo eso te lo van a enseñar a lo largo de toda la carrera. Así que quédate tranquilo. Yo siempre digo que los chicos que estudian electrónica son los que van a, con su pecho van a limpiar el pasillo de electrónica.
O sea, son muy rigurosos, por lo menos en mi época, nos tenían bastante apretados, donde nos exigían bastante para poder llegar a un cierto nivel, ¿no? Hoy supongo que sigue siendo igual y posiblemente con más, que haya mayor exigencia debido a los avances tecnológicos que hay. Hoy todo lo que yo estudié o lo que mis libros que pueden estar ahí han quedado totalmente desactualizados para lo que ustedes van a estudiar. Pero como les digo, vamos a lo nuestro, vamos a calcular vamos a entrar a calcular el valor eficaz o RMS del valor de la corriente. Ese valor eficaz va a ser igual a la raíz cuadrada del valor medio cuadrático de la corriente, o sea que es igual a la raíz cuadrada de la corriente al cuadrado. Ese valor de la corriente al cuadrado va a estar dado por el valor máximo del cuadrado del cuadrado del seno de omega t. Todo esto que nosotros vamos a desarrollar ahora se hace en función de igualdades trigonométricas. Lamentablemente, en esta época y en este tiempo, yo no voy a poder tomar este tema en la forma que lo vamos a desarrollar, pero les queda desarrollado, si algún día lo necesitan, lo van a tener para poderlo hacer. Sí, lo que yo voy a preguntar van a ser qué significa el valor medio cuadrático, qué significan algunas otras cosas. Bueno, recordando que el coseno de omega t más omega t es igual al coseno de omega t por el coseno de omega t igual al seno de omega t por el seno de omega t, lo mismo que el coseno de 2 omega t es igual al coseno cuadrado de omega t menos el seno cuadrado de omega t. Recuerden ustedes que el seno cuadrado de omega t más el coseno de omega t es igual a 1. De ahí yo puedo decir que el coseno cuadrado de omega t es igual a 1 menos seno de omega t. Y despejando en la ecuación 1 el valor del seno de omega t, me va a quedar que el seno de omega t es igual al coseno cuadrado de omega t menos el coseno de 2 omega t. Lo que vamos a hacer ahora va a ser reemplazar el valor del coseno de omega t que habíamos calculado anteriormente, que valía 1 menos el seno cuadrado de omega t. Reemplazamos eso, lo trabajamos y llegamos a esta ecuación. Ahora nosotros sabemos que el valor medio del coseno de 2 omega t es 0, por lo tanto este valor es 0, me queda que el seno cuadrado de omega t es igual a 1 medio. Regresamos a la ecuación de donde partimos. Entonces yo digo que el seno cuadrado de omega t es 1 medio, lo introduzco y digo que el valor eficaz es 0,707 del valor máximo, ¿sí? El valor de la corriente. Eso lo hacemos extensivo a la tensión y lo hacemos extensivo a la potencia. Y ahí tienen que los valores eficaces y los valores de corriente y tensión son 0,707 del valor máximo de la corriente o el valor pico de la corriente, y el valor de la tensión eficaz es igual a 0,707 del valor pico de la tensión. En el caso de la potencia, vendría a ser el valor cuadrático del valor eficaz por el valor de la resistencia si estuviéramos analizando una resistencia. Y acá viene un poco lo que yo te decía, no sé a quién era, a ver, a Morelli, Gil era vos el que me preguntabas recién. ¿Sobre qué? ¿Qué cosa? No sé quién fue con el que conversábamos recién. No importa. Miren, si el valor eficaz es 0,707 del valor máximo, ¿cuánto vale el valor máximo? Si yo con mi instrumento mido 220 voltios, que vendría a ser el valor eficaz, ¿cuánto es el valor pico? 311. Muy bien. O sea que cuando ustedes meten el dedito en los enchufes, no es que van a tener 220 voltios, van a tener 311 voltios los que los van a atacar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron?
Porque nosotros con nuestro instrumento medimos 220 voltios, que es un valor eficaz, que es un valor más pequeño que el valor pico. ¿Me explico? El valor pico es, como dice Enrique, es de 311 voltios. ¿Lo entienden eso o no? Sí, profe. ¿Cómo llega ese valor? Y muy, muy fácil. Sobre raíz de 2. Vos decís, I máximo es igual a 0,707 el valor eficaz. Entonces vos decís, el valor pico es el valor eficaz dividido 0,707. O sea, 220 dividido 0,707, Juan. Otra cosa de las cuales hablamos en el curso, ¿no? Y esto no es para que te pongas molesto, Juan. Muchas veces no utilizamos el ingenio para hacer las cosas, sino es más fácil preguntar y que nos entreguen las cosas medio en bandeja. Habría que utilizar un poco más el ingenio, y esto va para todos, ¿no? Utilizar un poco más el ingenio para desarrollarnos, no para ser más mejores ante otro compañero, adelante el profesor, sino eso ya es propio de uno, ser mejor uno, para que podamos ser mejores profesionales más que todo. ¿Estamos de acuerdo? Pensar más, analizar más, antes de poder abrir la boca. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Ya hemos encontrado los valores eficaces de tensión y corriente. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser seguir con el estudio de la tensión y la corriente en los distintos circuitos. En este caso vamos a hablar de una inductancia pura. Volvemos a decir que la inductancia pura solamente vamos a evaluar la forma inductiva y no vamos a tener en cuenta ni la forma resistiva ni el valor capacitivo que se podrían armar entre espiras o el valor resistivo dado a la resistencia propia del alambre de construcción del inductor. Tenemos un generador el cual tiene una señal V sub 0 seno de omega t y un inductor. Entonces lo que hacemos es, a causa del inductor aparece una corriente, esa corriente produce una caída de tensión sobre el inductor, ese inductor va a producir un efecto, ese efecto lo vamos a ver ahora y dice que la tensión desarrollada por el generador más la tensión desarrollada sobre el inductor tiene que ser cero. Nosotros sabemos que la tensión desarrollada por el generador es V sub 0 seno de omega t y la tensión desarrollada sobre el inductor vale L por la derivada de I con respecto a t. Reemplazando en la primera ecuación nos queda que V menos L derivada de I con respecto a t es igual a 0. Como nosotros queremos calcular el valor de la corriente, despejamos de ahí el valor de I, trabajamos, integramos y llegamos que el valor de la corriente va a estar dado por menos V sub 0 omega L coseno de omega t. Recordemos que el coseno de omega t es igual a menos seno de omega t menos pi sobre 2. Reemplazando, para ponerlo en función senoidal, reemplazamos eso y nos queda V sub 0 sobre 2 omega L, perdón, sobre omega L seno de omega t menos pi sobre 2. En donde el valor de V sub 0 sobre omega L es igual al valor de I máximo. Muy bien. Hacemos la gráfica, vemos las gráficas y vemos que ahora la corriente atrasa 90 grados respecto a la tensión en un circuito puramente inductivo. ¿Por qué me pueden decir ustedes? Muy fácil. Bien. La tensión vale V sub 0 seno de omega t. La corriente vale, está en función del coseno de omega t. ¿Lo entienden? Entonces, tengo la tensión desarrollada, el menos coseno, o sea que la corriente en este caso atrasa 90 grados respecto a la tensión en un circuito puramente inductivo. La gráfica de los versores, o los fasores mejor dicho, está dada en esta otra. Tenemos la tensión y el valor de I máximo, el ángulo que lo separa a uno del otro es de 90 grados.
Muy bien, el valor máximo de la corriente va a estar dada por la tensión máxima desarrollada sobre XL, donde XL es igual a omega L, y ese omega L es 2pi por F por L. Esto es lo que se denomina la reactancia inductiva. Esta reactancia inductiva representa la oposición que ofrece la inductancia al paso de la corriente alterna. ¿Estamos de acuerdo? Esa reactancia inductiva va a tener por unidad el ohmio. Ahora bien, si analizando la ecuación de la reactancia inductiva vemos que la frecuencia aumenta, implica que la reactancia aumentará. ¿Sí? ¿Cómo dijo, profe? Mira acá en la última partecita que tenemos acá, ¿lo ves? Esta que te marco, que te muevo ahí, ¿cierto? ¿Lo ves? Sí, ¿Sí o no? Eso. Bueno, dice que el valor de XL, que es la reactancia inductiva, es igual a omega L. Sí, muy bien. Y ese omega L vale 2pi FL, porque omega es 2pi por F. O sea que está en función de la frecuencia. Si la frecuencia crece, ese número va a crecer. XL crece. ¿Lo entendemos? sí. O sea que cuanto más elevada sea la frecuencia, más grande va a ser el valor de XL. Pero lo importante acá, ¿sabe qué es, Nair? Si yo llego a preguntarte, ¿qué representa el valor de la reactancia inductiva en un circuito inductivo? Y vos me podrías decir lo que dice acá, dice la reactancia inductiva representa la oposición que ofrece la inductancia al paso de la corriente alterna. ¿Sí? ¿Y qué ofrece o qué hace la resistencia eléctrica en un circuito de corriente alterna? ¿No sería, profe, que también impide el ¿no se paso opone de también? la corriente? Se opone al paso. Potencia. Se opone a la corriente también. No. Muy bien. Así es. Pero miren, pareciera, por las definiciones, que tanto la reactancia inductiva como la resistencia son iguales. ¿No es así? Sí, más o menos. Sí. Más o menos. No son iguales. Tienen unas diferencias. Cumplen más o menos la misma función, pero no son equivalentes. ¿Por qué? Primero porque uno desfasa la corriente. No solamente que desfasan. Estamos hablando de XL y R. No estamos hablando de otra cosa. XL, ¿qué hace? ¿Está en función de quién? De la De la frecuencia. frecuencia. De la frecuencia. Porque 2pi y L son constantes. Está puramente en función de la frecuencia. Si la frecuencia crece, XL se hace más grande. Si la frecuencia decrece, XL se hace más chico. En cambio, la resistencia siempre tiene el mismo valor. ¿Me explico? Se va a mantener Sí, la sí, se entiende. Claro, sí. frecuencia. Muy bien. Vamos a ir. ¿Hasta qué hora teníamos con ustedes, che? Hasta las 20:15. Bueno, esta parte yo creo o sea, la otra importante de este circuito es que tenemos que tener en cuenta siempre que si el circuito es inductivo, la corriente está trazada con respecto a la tensión. Por ahí también podríamos decir que la tensión está adelantada con respecto a la corriente, ¿sí? Cualquiera de las dos formas en que se exprese están bien. Vamos a seguir entonces. Vamos entonces ahora a lo que se denomina un circuito con capacidad pura. ¿Cuál era la característica que tenía un capacitor?
que almacena energía. Almacena energía. En forma de carga, ¿cierto, Enrique? Sí, sí, Energía almacena potencial. cargas eléctricas. No, no en forma de carga. En forma de campo eléctrico. ¿Viste? Sí, campo eléctrico. Una forma de campo Dice eléctrico. pensar el palito, pero no importa. Es muy importante ahora que vamos a ver el capacitor, que recuerden que dentro del capacitor no circulan cargas. Las cargas se almacenan en las placas. No hay circulación de corriente dentro de ellas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. 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 Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos la tensión que se desarrolla, que es la tensión de máxima, seno de omega t, y sobre el capacitor se desarrolla una diferencia de tensión BC. Por segunda ley de Kirchhoff, basándonos en eso, es B menos B sub C es igual a 0, de donde B es igual a B sub C igual a B sub 0 seno de omega t. La caída de tensión sobre el capacitor está dada por la carga y el valor de la capacidad, de donde el valor de la carga está dada por el valor de la capacidad y la tensión desarrollada sobre el capacitor, que es igual a C por la tensión máxima seno de omega t. Por lo tanto, yo puedo definir la corriente sobre el capacitor como la carga por unidad de tiempo. Si yo derivo el valor de la carga, me va a quedar que esto, con respecto al tiempo, me va a quedar que esto es omega c, tensión máxima, coseno de omega t. Recordemos que el coseno de omega t va a ser igual al seno de omega t más pi sobre 2. Por lo tanto, la corriente va a estar, la podemos poner en función del seno, y va a ser igual a BC, o sea, omega c por B sub 0 seno de omega t. Y acá volvemos a ver, por lo que hemos visto acá, por lo que se ve ahí, que la corriente está adelantada respecto a la tensión en un circuito puramente capacitivo. Veamos. Como está en función de la corriente, está en función del coseno, vemos que está adelantado. Y acá están las gráficas. Entonces, la corriente va a alcanzar el valor máximo cuando el coseno de omega t sea igual a 1. ¿Sí? Cuando sea esto. Vamos a poder decir que el valor máximo de la corriente está dada por la tensión máxima desarrollada en él sobre el valor de XC, donde XC la vamos a denominar reactancia capacitiva y va a ser 1 sobre omega c. ¿Sí? Ese valor de XC o el valor de la reactancia capacitiva en el sistema internacional va a tener por unidad el ohmio. Entonces, tanto la onda de voltaje instantáneo en el capacitor va a valer esto, que la tensión desarrollada sobre el capacitor va a ser igual al valor máximo de la corriente por el valor de la reactancia seno de omega t. Lo que implica que cuando la frecuencia aumente, la corriente va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Y la reactancia va a disminuir. ¿Lo ven? Frecuencia se eleva. Corriente crece. En función directa acá. ¿Estamos? 2πf. Omega es 2πf. ¿Sí? ¿No ven, chicos? Sí, sí, profe. Si esto crece, si X, ¿cómo se dice? Si la frecuencia crece, este número se hace grande, la reactancia disminuye. ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí. Muy bien. Ahora miren esto, qué importante que es. Si la frecuencia se hace 0, la reactancia se hace infinita. Eso explica por qué no pasaba corriente por el capacitor en corriente continua. Exactamente, acá está, muy bien. Dice, este último resultado es lógico porque hemos visto que para una corriente estable, corriente continua, no hay ninguna corriente a través del capacitor.
¿Vieron cómo se va descubriendo todo esto? O sea, no sé, a mí me gusta todo esto, ¿no? Y me gusta transmitírselo a ustedes. O sea, muchas veces empezamos estudiando algo, no entendemos mucho de lo que estamos hablando, pero a medida que vamos avanzando, se van abriendo caminos, y en esos caminos vamos encontrando algunas de las respuestas que no teníamos al inicio. ¿Me explico? Y eso es lo que nos permite adquirir esos conocimientos para después poderlos explicar a cualquier compañero que no lo sabe, o lo podamos explicar en alguna conversación técnica que podamos tener, ¿no? Y eso nos permite no ser mejores, no. Nos permite mostrar nuestros conocimientos. Recuerden una cosa, que ustedes como profesionales siempre tienen que ser humildes, ¿no? Pero tampoco nunca tienen que bajar por debajo del pupo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nunca tienen que dejar de ser humildes por debajo del pupo. Guarda con eso, ¿eh? Tienen que enseñar, ustedes tienen la obligación como profesionales de enseñar a los que están a su lado. Porque cuando los que están a su lado aprendan lo que ustedes saben, ustedes van a aprender un poco más. Siempre van a hacer más de los que están al lado suyo. Porque ustedes no la picardía, el conocimiento que van a tener les va a permitir a ustedes desarrollarse. Recuerden eso, chicos, ¿eh? No sean egoístas con los conocimientos. Los conocimientos que uno tiene que brindarlos, porque eso nos va a permitir crecer a nosotros. Bueno, sigamos. Viene ahora una parte espectacular. Sí, tenemos tiempo, menos mal. Ya hemos visto el resistor, hemos visto el inductor y hemos visto el capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Vean lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner los tres elementos en serie y vamos a hacer el estudio. ¿Cuál es la cualidad o no la cualidad? ¿Cuál es la ¿cómo se dice? La propiedad que tiene un circuito serie eléctrico? ¿A qué se refiere? Sí, o sea, ¿ah? Cada uno después del otro. Está bien, esa es la conexión en sí. Pero nosotros corriente va a ser constante. Que la corriente a lo largo de la corriente en un circuito serie es la misma para todos los elementos que están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cualidad o lo que lo destaca un circuito serie. Entonces, nosotros sabiendo eso, podemos partir de acá, que vamos a aplicar un voltaje a través de este generador que se llama V igual a V máximo seno de omega t. Y la corriente que va a variar dentro de este circuito va a tener esta forma. Va a ser igual al valor I máximo por el seno de omega t menos phi, donde phi va a ser el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje aplicado. Porque sabemos que se va a producir un desfasaje. Ahora no sabemos cómo lo vamos a producir y quién lo va a producir. Sí sabemos quiénes lo van a producir. Lo van a producir los elementos reactivos. Llámese reactancia inductiva o reactancia capacitiva. O sea, llámese inductor o llámese capacitor. Y la corriente va a ser la misma en todo el circuito. Para eso vamos a analizar. Miren, acá tengo dibujado el voltaje respecto al tiempo en cada elemento de acuerdo al circuito como se muestra en la figura. Acá tenemos el voltaje de cada uno de ellos, con respecto a la corriente que es la misma para todo el circuito en sí. Acá lo dice, como todos los elementos están en serie, la corriente es la misma en cada uno de ellos. La corriente en todos los puntos de un circuito en serie tiene la misma amplitud y fase. Cuidado con eso. Por lo tanto, el voltaje tendría diferentes amplitudes y fases a través de cada elemento. Por lo tanto, el voltaje a través del resistor está en fase con la corriente. A través del inductor adelanta con respecto a la corriente
perdón, en el inductor adelanta la corriente 90 grados y en el voltaje a través del capacitor va atrasado con respecto a la corriente. ¿Estamos? Eso es lo que nosotros hemos estudiado en esta partecita que hemos comenzado a ver. Miren ahora, si nosotros escribimos cada una de las ondas de voltaje instantáneo, tendríamos que escribir todo esto que está acá, donde el valor de la tensión desarrollada sobre la resistencia tiene tal valor, el valor desarrollado sobre el inductor tiene tal otro, el capacitor tiene tal otro, donde los valores de BR, BL y BC son las amplitudes de los voltajes, cada uno vale cada uno de estos, y sabemos que el voltaje instantáneo total en cualquier punto del circuito siempre va a ser la suma de las caídas de tensión sobre cada uno de ellos, tiene que ser igual al valor de la fuente. Para poder hacerlo más fácil y más entendible, vamos a valernos de los fasores que venimos viendo, la representación vectorial, con la corriente y la tensión. Como la corriente es siempre la misma, la corriente la vamos a tener siempre en la misma posición. Y vamos a dibujar cada uno de los fasores para cada una de las posiciones de acuerdo al elemento que hacemos referencia. En el caso del resistor, sabemos que la tensión y la corriente están en fase, por lo tanto dibujamos a la tensión desarrollada sobre la resistencia sobre la misma línea donde está dibujada la corriente. En el caso del inductor, sabemos que la tensión está por encima de la corriente 90 grados, y en el caso del condensador, sabemos que la tensión está por debajo de la corriente 90 grados. Una vez que sabemos eso, lo que hacemos es dibujar todo esto en un solo esquema, que es el que podríamos dibujar aquí. Y acá, ¿qué vemos? Vemos que tenemos dos vectores, los cuales son colineales y están sobre una misma dirección, por lo tanto puedo realizar una operación que es la operación de la diferencia, debido a que uno apunta hacia arriba, el otro apunta hacia abajo, si tienen distintas direcciones. Por lo tanto, esa diferencia la podría representar por esto, en este caso, haciendo que la tensión desarrollada sobre el inductor es mayor que la tensión desarrollada sobre el capacitor. Y tengo la tensión desarrollada sobre la resistencia, como este es un ángulo de 90 grados, gráficamente puedo determinarlo a través de esta gráfica y puedo determinar el valor de la tensión máxima desarrollada en el circuito, con su ángulo de fase entre la tensión y la corriente. ¿Se dan cuenta cómo es? Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, como la tensión desarrollada sobre el inductor y el capacitor está en direcciones opuestas, sabemos que podemos construirlo por Pitágoras y hacemos lo siguiente. El valor de la tensión máxima sería igual a la raíz cuadrada de la tensión desarrollada sobre la resistencia al cuadrado más la diferencia de las tensiones sobre el inductor y el capacitor al cuadrado. ¿Sí? Reemplazando por sus igualdades, llegamos a esto, trabajando, llegamos a esta otra ecuación, donde el valor máximo de la corriente tiene el valor máximo de la tensión dividido la raíz cuadrada de R cuadrado más la diferencia de las reactancias al cuadrado. Ok, llegamos ahí. Este valor de la raíz cuadrada de R cuadrado más la diferencia de los cuadrados de la reactancia va a tomar el nombre de impedancia. Esta es una nueva magnitud que vendría a ser este vector que tenemos acá. Esto es la impedancia. ¿Sí? Que es la suma del valor del vector resistencia más la suma de las reactancias. Y su unidad va a ser el ohmio. Por lo tanto, si lo generalizamos con la ley de Ohm, yo puedo decir que la tensión máxima desarrollada va a ser igual al valor máximo de la corriente por el valor de la impedancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren esto que vamos a analizar ahora. Si sacamos el valor I máximo y calculamos para cada fase, construimos el triángulo de impedancia y analizamos lo siguiente. Yo digo que la tangente de phi
es igual a la diferencia de la reactancia sobre el valor resistivo. Si la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva, el ángulo de fasaje es positivo. Por lo tanto, la corriente va a trazar con respecto a la tensión. Si la reactancia inductiva es menor que la reactancia capacitiva, en ese caso, el ángulo φ es menor que 0. Por lo tanto, en ese caso, la corriente va a adelantar con respecto a la tensión. ¿Entendieron esto? Profe, yo no termino de entender, o sea, ¿a qué se refiere cuando dice que la corriente atrasa o adelante? O sea, ¿qué es que se atrase o que se adelante? Muy bien, volvamos para atrás, perdón. Volvamos para atrás. Acá tenemos una resistencia, Nay. ¿Sí? Sí, sí. Yo tengo acá el valor de la tensión y la corriente. La tensión está en color naranja, la corriente en color bordo. ¿Sí? Miremos las ecuaciones de la tensión. P sub 0 seno de omega t. El valor de I sub 0 seno de omega t. Los dos están en función de la función seno. ¿Te das cuenta hasta ahí, Nair? Sí, sí. En ese caso, los dos parten al mismo tiempo desde un punto, logran sus valores máximos en el mismo tiempo y sus valores mínimos en el mismo tiempo. Por lo tanto, yo puedo decir que el valor de la tensión y la corriente están en fase. ¿Entendiste eso? Claro, o sea, cuando decimos que están en fases, que digamos, como dijo usted, llegan al mismo punto al mismo tiempo. Exacto. ¿Estamos? Mira lo que sucede ahora cuando hablamos de la inductancia. La tensión tiene el valor B sub 0 seno de omega t. ¿Estamos de acuerdo? Y la corriente tiene menos coseno de omega t. ¿Lo ves? Sí, El sí. menos ahí. Muy bien. Entonces yo voy a dibujar eso. La corriente menos coseno de omega t parte de acá. La tensión parte desde acá porque es senoidal. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Cuando una logra el máximo valor, la otra logra el mínimo de valor. En este caso tengo el máximo de corriente, el mínimo de tensión. El mínimo de corriente, el máximo de tensión. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está diciéndote eso? Que la tensión está adelantada con respecto a la corriente 90 grados. Ah, bien, bien, creo que ahí lo entendí. No, está bien, vamos a seguirlo. No te voy a dejar ahora, nadie. Ya me hiciste doble para atrás, vamos a seguirlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Entonces acá yo puedo decir que la corriente está trazada con respecto a la tensión. O puedo decir que la tensión está adelantada con respecto a la corriente. De las dos formas es válida. ¿Lo entendemos, Nair? Sí, profe. Vamos para otro. Vamos al capacitor. En el capacitor la tensión es B sub 0 seno de omega t. Y la corriente es IC coseno de omega t. La gráfica es esta que tengo acá. La tensión es seno, esta. La otra es coseno, positivo, parte de acá. ¿Te das cuenta? Y acá se invierte la cosa. O sea, cuando la tensión es menor, o sea, cuando la tensión es cero, la corriente es máxima. Entonces la gráfica de los versores te indican que la corriente está adelantada con respecto a la tensión. ¿Lo ves? Claro, sí. Listo. Entonces, cuando yo dibujo acá, cada uno de estos elementos produce el efecto que nosotros hemos venido viendo individualmente. ¿Lo ves? ¿Entendés hasta ahí? Yo los conecté ahora en serie. Este no desfasa, este desfasa y este desfasa. Este desfasa en una forma, este desfasa en otra forma. Vamos a ver quién gana. Para ver cómo va a ser al final la tensión desarrollada y la corriente desarrollada sobre el circuito. Sabemos que la corriente va a ser la misma, la que va a pasar por todo el circuito va a ser exactamente la misma. Pero sabemos que va a haber un ángulo de fasaje entre la tensión y la corriente, debido a la presencia de estos dos elementos que desfasan la corriente y la tensión. ¿Me explico?
Sí, profe, se explica. Muy bien. Entonces, para verlo mejor, olvídate de las ecuaciones estas y volvamos a la parte gráfica. Me parece que es la más fácil. Vos sabés que la tensión y la corriente en un resistor están en fase. Por lo tanto, dibuja los fasores de esta forma. ¿Sí? En el inductor, vos sabés que la tensión está adelantada con respecto a la corriente. Y el capacitor está trazada la tensión con respecto a la corriente. Vos, si sos observador, vos decís, mira, la corriente siempre está sobre el eje X. Claro, porque la corriente es la misma para cada uno de los elementos que están en la serie. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora bien, digo, bueno, yo lo que voy a hacer, voy a juntar estos tres gráficos en uno solo. Lo gráfico acá. ¿Estamos? ¿Y qué veo? Que la tensión desarrollada sobre el inductor y la tensión desarrollada sobre el capacitor están sobre el eje Y. ¿Sí? Una tiene una longitud mayor que la otra. En este caso, la longitud del vector de la tensión sobre el inductor es mayor que la del capacitor. Yo puedo hacer acá una diferencia para dibujar uno solo. Por lo tanto, a este vector BL le resto el valor de BC que me da esto. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Tengo la tensión desarrollada sobre el capacitor, tensión y tensión. Digo, bueno, yo acá puedo determinar, si yo sumo estos dos valores de tensión, puedo determinar el valor de la tensión desarrollada en el circuito, que es la tensión. Muy bien, sumo gráficamente y obtengo la tensión máxima. Pero mira lo que veo acá, que la corriente está desfasada con ese valor máximo. ¿Cuánto? El valor phi. ¿Estamos? Claro, sí. Entonces ahora te digo, che, ¿y cuánto vale el valor de la tensión máxima? Y vos decís, muy fácil, ingeniero. Si este es el triángulo de Pitágoras, esto es la raíz cuadrada de la tensión desarrollada sobre la resistencia al cuadrado, más la diferencia de las reactancias al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Perfecto, ya está. ¿Me entiendes? Sí, profe, se entiende. Y bueno, llego al valor y máximo. O sea, después de todo este desarrollo, llego al valor y máximo y quiero que te concentres en esto. ¿Ves ese valor? Que te marcado ahí, que dice la raíz cuadrada de r cuadrado más el valor de la diferencia de xl menos xc al cuadrado. Eso es lo que nosotros pasamos a llamar impedancia. ¿Qué es este valor? ¿Lo ves? ¿Y qué hacemos cuando analizamos acá? Este análisis que hacemos acá es solamente para saber cuándo la corriente va a estar adelantada con respecto a la tensión y cuándo va a estar atrasada con respecto a la tensión. Entonces, si XL es mayor que XC, vamos a tener un triángulo como este. Y en este caso es el triángulo que recién analizamos, que es este que tengo acá. Y acá veo que la tensión va a estar adelantada con respecto a la corriente. ¿Lo ves? Si XL es mayor que XC, que es el caso nuestro, el ángulo es positivo, un ángulo por encima de 0 grados, la corriente atrasa. Ahora, si la reactancia inductiva es menor, ¿qué va a suceder? Acá, para este lado va a estar la diferencia esta va a caer para este lado, lo que va a implicar que la tensión va a estar por debajo de I máximo. Si I máximo va a estar adelantado con respecto a la tensión. ¿Lo entendés, Nair? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno. No, quiero que lo entiendas bien, porque después va a ser que vas a tener que estudiarlo y vas a tener que saber lo que estás leyendo. No, sí, profe, lo entiendo. Y, o sea, ¿qué efecto tendría esto? O sea, que la corriente esté atrasada o esté adelantada. Es muy fácil. Mira qué problema es esto, ¿no? Si vos te pones a pensar, las grandes industrias, bueno, déjame que te deje de compartir esto para que podamos conversar. Las grandes industrias, Nair,
tienen una cantidad de máquinas tremenda. La mayoría de esas máquinas tienen motores. ¿Me entiendes? O sea que el circuito que tienen en esa empresa prevalece el circuito inductivo. ¿Me explico? ¿Entiendes, Nair, hasta ahí? Sí. O sea, al haber muchos motores, prevalece el circuito inductivo. El circuito capacitivo casi no existe. Y tenés un problema cuando calculamos la potencia, vamos a tener un problema con EPEC. Porque EPEC, Multan. sí, bueno, siempre nos va a multar EPEC. Dice que este angulito que tenemos acá, el coseno de ese ángulo, no tiene que ser menor a 0,8. Si es menor a 0,8, como dijeron por ahí, EPEC te va a multar. Entonces, ¿cómo corregís eso, Nair? Y lo tenés que corregir, o sea, con los elementos que pones en el circuito, con el valor que ¿Cómo tiene se cada qué? uno. No, bueno, pero ¿qué le pondrías vos? Si vos tenés que achicar ese ángulo, y hemos dicho, si la reactancia, escucha bien, si la reactancia inductiva es más grande que la reactancia capacitiva, el ángulo es positivo. ¿Sí? Sí. Para yo disminuir ese ángulo, ¿qué tendría que hacer? Poner capacitores. Para que esos capacitores me achicaran la tensión desarrollada sobre los inductores, lo que haría que el ángulo... no, perdón, tiene que ser mayor a 0,8, perdón. Estoy mareado. Me voy a esperar, para... Ahí. ¿Cómo? Sí, tiene que tender a 1. No, sí, tiene que tender a 1. Sí, para que me maree. ¿Viste? Cuando estás pensando qué vas a decir. Tiene las firminas adelante eso. Va justo después de esto. O sea, si vos tenés el factor casi igual a 1, es que está todo convertido en trabajo. Sería trabajo aprovechado. Sí, o sea, entiendo lo que ustedes están diciendo, pero quería hacerle entender a Nair, tanto en tu casa como en cualquier empresa, Nair, lo que prevalece son los circuitos inductivos. En tu casa vos tenés lavarropa, tenés televisores, tenés computadora, tenés impresora, tenés cortadores de pasto, tenés un montón de cosas, donde normalmente todas esas cosas que vos tenés son normalmente manejadas por algún tipo de motor. Lo que implica que tu circuito dentro de tu casa es inductivo. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndote eso? Que la corriente, ¿qué está sucediendo? Está trazada con respecto a la tensión desarrollada. Lo que tenés que hacer es de que la potencia desarrollada tenga un coseno igual a 0,8 o mayor que 0,8, que tienda a 1, para que no le pagues ninguna multa a EPEC. ¿Cómo sabe EPEC que estás trabajando mal? Y puede caer a tu casa y hacerte una medición que no va a ir porque no va a gastar dinero ni en una casa, pero sí va a gastar dinero para ir a una empresa a la cual le puede producir una multa bastante onerosa por la forma en que tiene la tensión y el desfasaje entre la tensión y la corriente. Normalmente cuando vos entres a una empresa de ese tipo, fíjate que van a encontrar tableros donde va a estar una serie de instrumentos en los cuales vas a poder ver que hay voltímetros, amperímetros, frecuencímetros, batímetros. Todos esos instrumentos están medidores de coseno. Todos esos instrumentos están preparados dentro de un armario, y dentro de ese armario hay una cantidad X de capacitores conectados en serie y en paralelo que permiten hacer las correcciones necesarias del circuito inductivo que tenés en tu empresa. Para que vos penses también, por ejemplo, si en tu casa vos tuvieras un tubo de esos que iluminan,
Ese tubo no es resistivo, sino es inductivo, debido a que en él hay una reactancia que es la que permite el encendido del tubo. ¿Estamos? Pasé una foto de uno de esos tableros por el chat. A ver, ¿pasaste? A ver. ¿A dónde la pasaste? En el chat acá en la sala. A ver, veamos. Ahí tienen un tablero. Los que se usan para las piletas. O sea, Un ese tablero parece eléctrico. de una pileta. Hay otros mejores, te digo. O sea, lo que yo le quería mostrar acá. A ver, vamos a buscar. Déjenme buscar a mí uno. Ahí visualmente se ven los capacitores que tiene. Sí, está bien eso. Sí, hola, un momentito. Espera. Chicos, espérenme un segundito. Hablo por teléfono y ya. Sí, profe. No hay drama. No pasa nada, bro. Y le esperamos, profe. Y aunque el programa no lo pide, pero yo lo puse para cualquier cosa que lo necesite alguno de ustedes, está el desarrollo del circuito paralelo RLC. Nosotros vamos a estudiar solamente el circuito RLC serie. ¿Estamos? Así que los dejo ahora.
lo que le puedo decir que nos vemos el jueves, ¿no? El jueves nos vemos a las 8 de la noche y ahí terminaríamos con este cosa. A ver, y después, ¿qué dijimos? Yo tengo, profe, un aparato que mide el coseno de phi acá. Está bien, espera un segundito. Me quedaría el martes 8, jueves 10, 15. Muy bien, sí. Sí, a ver, ¿lo vas a poner en el chat? Ah, mirá, lo muestro. Acá. No creí que habías puesto. Qué bueno. Lo ¿Y a único qué que me te parece que dedicas? está ¿Y a qué te invertido. dedicas, Enrique, vos? Ah, yo soy electrónico. ¿Pero vos sos técnico electrónico? Sí, soy técnico. Uh-huh. A ver, un ¿De qué segundo. colegio sos? Gracias, Villa. De Villa. Ahí se puede leer bien. Está bien, está bien. Indica es la corriente, la tensión y el coseno phi. Ahora, como no tiene ninguna carga conectada, está consumiendo lo que dice ahí que son casi 2 watts, que es para prender esa iluminación. Y como es un trafo, es inductivo eso. Por eso tiene un coseno de phi, digamos, tan malo. 0.29 tiene. Bien, bien. Ok. Bueno, te agradezco la posibilidad de verlo yo, que yo no lo había visto, no lo conocía. Y creo que todos los demás también hemos aprovechado de ver algo que no conocíamos. Bueno, nos vemos la clase que viene. Que tengan buenas noches. Nos vemos el jueves. ¿Les parece? Buenísimo, Bueno, profe. profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, profe. Hasta luego. Luego.